Hace algunos años, un experimento social intentaba evaluar cuál era la percepción que las personas tenían de lo que ellos provocaban en terceros versus lo que ellos sentían que otros les provocaban. Y se hizo un experimento, como digo, bastante simple. Le pusieron a un grupo de personas que asistió a esta situación un sensor eléctrico en el dedo índice. Y este sensor eléctrico recibía un golpe de corriente. Y había un pequeño brazo gradado del 1 al 10, donde cada salto hacia arriba era un golpe de corriente más fuerte. Y de lo que se trataba muy simplemente era de recibir por parte de otra persona un golpe de corriente en el dedo y terminar y responderle con lo que uno creía que era exactamente el mismo golpe de corriente. Habían ensayado antes, visto cómo funcionaba, habían sentido cada una de las principales gradaciones y por lo tanto se dispusieron a hacer esta situación. Este es un experimento bastante conocido y de hecho algunas personas lo han citado mucho para referirse a temas políticos. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en prácticamente todos los casos, en el 90% de los casos, todo parte normalmente con golpes pequeños y responden también con golpes pequeños y de pronto se escala y terminan con gradaciones altísimas por lo que reciben. ¿Cómo se pudo interpretar esta situación? Se pudo interpretar como que las personas lo que sienten que reciben en términos de estímulo siempre se agranda, siempre se amplifica respecto de lo que ellos creen que están haciendo. Cada una de las personas decía que él creía o ella creían que estaban haciendo un estímulo eléctrico mucho menor que el que realmente estaban haciendo y que estaban recibiendo un golpe mucho más grande, sentían, que el que efectivamente sentían. Esto tiene un parámetro muy directo con la política. Hoy día, por ejemplo, lo estamos viendo en la apreciación de la intervención política del gobierno en la campaña. Yo me recuerdo a mí mismo haciendo una editorial en otra radio para defender al gobierno de Sebastián Piñera de la misma acusación, idéntica acusación, cuando en su momento, después de varios candidatos, terminan finalmente con Evelyn Matei compitiendo con Michelle Bachelet. Y el argumento era el idéntico. Se insistía que la vocera, en esa época Cecilia Pérez, estaba haciendo una descomedida participación en pos de valorar al gobierno y de valorar las condiciones de, no una, 3 candidatos que hubo antes. La percepción que se tiene de lo que a uno le afecta que hace el rival siempre se agranda y parece más mayúscula que lo que uno hace para afectar a ese adversario. Eso se tiende a minimizar, se tiende a considerar normal. Cuando el expresidente Piñera, por ejemplo, dice que nunca ha criticado a Michelle Bachelet, actúa como en el experimento social. Él siente que con respecto a él le aplican una electricidad gigantesca en el dedo. Y que, por lo tanto, tiene que responder de acuerdo a lo que él siente, esa inconmensurable dimensión. Pero cuando le preguntan qué es lo que él hace en términos de ataque a los rivales, o en este caso a la presidenta de la República, él se percibe a sí mismo como haciendo mucho menos de lo que efectivamente hace. Así funciona muchas veces la vida en este tipo de cosas cuando uno protege el ego, tanto cuando uno se percibe a sí mismo, porque nuestros sentidos están destinados todos para captar el exterior, lo que nos viene, y no para
generar lo que nosotros hacemos desde adentro hacia afuera. En todos los países relativamente civilizados en materia de democracia, un problema como el que se está planteando respecto a la intervención del gobierno sería risible. Hay países incluso que abiertamente hacen campaña por el candidato que representa de alguna manera en distintos grados su continuidad. Nadie percibe eso como malo, lo perciben además como obvio, si es que están dentro de un mismo parámetro. Nosotros tenemos aquí una tradición que se inventó, que no sé de dónde salió porque no está escrita en ninguna parte, de lo que se ha llamado presidencia, y sin embargo, en todos los gobiernos hay una acusación similar a la que hoy día se imputa, como le pasó también a Sebastián Piñera, repito, por participación de personeros de ese gobierno cuando los candidatos que no son de la misma corriente cuestionan políticas públicas del gobierno, actuaciones de ministros o del presidente o presidenta de la República, y por lo tanto lo que estamos viendo no es nada nuevo. Lo que sí es novedoso, creo yo, es que van inevitablemente sumándose cosas que nos hablan de cambios profundos que se vienen encima en términos justamente de este tipo de comportamiento político y de otros. Es tremendamente interesante constatar, por ejemplo, que un expresidente de la República, respetado transversalmente en izquierda y derecha, como Ricardo Lagos Escobar, apoyó públicamente a 4 candidatos: Jorge Tarut, Fulvio Rossi, Osvaldo Andrade, Camilo Escalona, y perdieron los 4. No significa de que perdieron porque los apoyó Ricardo Lagos. Lo que significa es que hay una clase política, un tipo de visión política, tanto en la derecha como en la izquierda, que ya dejó de tener que ver con lo que sienten los votantes y los ciudadanos. Se distanció la mirada de la persona común y corriente en la calle de aquel político que funcionaba básicamente bajo un sistema binominal de que las cosas se arreglaban o conseguían de acuerdo a el entendimiento entre 2 grandes grupos. Eso ya no pasó y se está viendo ese cambio. Aparecen candidaturas por la derecha que discrepan de lo que pueden llamar una derecha que representa el pasado. Hay en el ámbito de la izquierda un fenómeno exactamente idéntico. El Frente Amplio rompió con esta mirada casi dual de cómo los chilenos entendíamos que funcionaba el país. Los grandes próceres que tienen el respeto, por cierto, de la población y que tienen su lugar en la historia, los grandes próceres ya no son referentes de aquello que efectivamente pasa en las calles. Y eso es tremendamente interesante y mucho más importante que una queja de algo que es sempiterno, recurrente cada vez que hay una elección, sobre intervenciones del gobierno por defenderse de las cosas que se dicen en campaña. Lo novedoso está en lo otro. Y lo novedoso es saber qué tanto eso puede influir en una elección y en una segunda vuelta. Y eso está por verse ahora, dentro de muy poquito, quizás no en esta elección, quizás que en la próxima o en las próximas. Pero lo importante es que apareció fuerza nueva, tanto en la derecha como en la izquierda, que creo van a hacer que muchas de las cosas que nosotros teníamos como estables, como lógicas, como comunes y tradicionales, van a dejar de serlo y habrá que ir a entender el país nuevo de otra manera y rápido, porque si no, la clase política se queda fuera. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan.